Listo, buenos días. El día de hoy en la reunión vamos entonces a hablar de estrategia de manejo del paciente con sangrado del tracto digestivo severo. Entonces, mi nombre es Romario Chancidrago, soy residente de cuarto año de la Universidad Pontificia Bolivariana y agradezco a mi asesora de la charla, la doctora Ami del Mar Piñeres. Ella es cirujana gastrointestinal y endoscopista avanzada. Entonces, para dar inicio a la charla, tenemos como objetivos hablar de unos aspectos generales acerca del sangrado digestivo, tener en cuenta que nos vamos a enfocar en el sangrado digestivo severo. Vamos a, por medio de material audiovisual como el que vemos en este momento, que es una colocación de un tubo de Minnesota, vamos a tratar de explicar para que todo lo que se explique sea pues más entendible. Vamos a hablar del abordaje endoscópico, intervencionista y quirúrgico de estos pacientes. Vamos a discutir algunas controversias que hay al respecto en el manejo de estos pacientes y vamos a sacar unas conclusiones para pues dar inicio al final al panel con los profes. A manera de introducción entonces, ¿por qué es importante este tema? Porque la patología que más hospitalizaciones genera de origen gastrointestinal a nivel mundial es el sangrado del tracto digestivo. La clínica va a ser desde síntomas o signos de leves o únicos hasta paciente con choque hipovolémico severo, con necesidad de resucitación e intervención inmediata, que esta es la definición de sangrado digestivo severo. El manejo endoscópico es el gol estándar, pero en caso de que falle, ¿qué podemos hacer? Tenemos entonces la opción de otras intervenciones como es la angioembolización arterial selectiva y la cirugía, la cual se realiza en el 2% de los casos. La etiología entonces es una etiología muy variada. El 70% de todo el sangrado digestivo en general va a ser de origen superior y la principal causa, casi la mitad, va a ser la úlcera péptica, úlceras gástricas o duodenales en el 47%, seguido por procesos inflamatorios e irritativos de la mucosa gástrica y esofágica. Y apunto acá las varices esofagogástricas, que este es otro de los temas que vamos a tocar el día de hoy, porque estas me pueden generar un sangrado severo con alta mortalidad y que hay que saber cómo actuar en esos casos. 1.8% de los pacientes con sangrado superior es de origen esofagogástrico. ¿Y por qué aparece ese 20% en rojo? Eso es muy importante porque en un paciente con sangrado digestivo en el cual se encuentra en la endoscopia varices esofágicas o gástricas, la recomendación es que el endoscopista continúe hasta la parte duodenal, porque hasta en el 20% de los pacientes se encuentran que además hay úlceras duodenales generando sangrado. Entonces, si el endoscopista no hace esto y hay cierto grado de confianza, pues se va a omitir una lesión sangrante y el paciente pues va a continuar deteriorándose. Con respecto a la etiología de sangrado del tracto digestivo medio, entonces esto va a depender de la edad, mayores o menos de 40 años, principalmente tumores o angiectasias respectivamente, y la principal causa del sangrado digestivo inferior, entonces la enfermedad diverticular, seguida por la patología anorrectal y las neoplasias en este caso. Entonces, vamos a entrar de una vez en el abordaje del sangrado digestivo? Entonces, lo inicial es una valoración primaria. El médico de urgencias debe hacerse dos preguntas. ¿El paciente está estable o inestable? Y el paciente tiene ¿no? un sangrado masivo. Si respondemos de forma asertiva o positiva a estas preguntas, el paciente debe ser trasladado a una unidad de cuidado intensivo. Tener muy en cuenta que si el paciente tiene un estado de encefalopatía grave o algún criterio para intubación, se le debe asegurar la vía aérea a ese paciente para evitar una complicación peor que es la broncoaspiración en estos pacientes con sangrados masivos. La intervención inicial básicamente es dos accesos venosos gruesos paraclínicos, incluyendo pruebas cruzadas pensando pues en el manejo con hemoderivados, cristaloides o hemoderivados. Esto va a ser dependiendo de ciertos parámetros de laboratorio rápido que ya vamos a mencionar.
Todos estos pacientes deben recibir inhibidor de bomba de protones, un bolo inicial seguido o de una infusión o de manejo por horario, no han diferencia en las guías en este momento. Recordar que en estos pacientes el ácido tranexámico no tiene ninguna evidencia en el paciente con sangrado digestivo. A diferencia del paciente con trauma, acá el ácido tranexámico no tiene evidencia, lo continuamos viendo a veces ordenado por los médicos, pero esto pues no ha sido sí ha sido estudiado y no se ha visto que impacte los desenlaces. Si tenemos pacientes cirróticos con sangrados digestivos severos o pacientes con antecedentes de sangrado variceales que reconsultan por un sangrado digestivo severo, esos pacientes, eso le debe dar a uno la sospecha de que puede ser, de que lo más probable en estos pacientes es que tenga un sangrado variceal, ya sea esofágico o gástrico, como causa del problema, y por ende se deben iniciar vasopresores y antibiótico-terapia. La antibiótico-terapia es porque los pacientes con sangrado variceal tienen más riesgo de translocación bacteriana, por eso se deben asegurar 5 días de ceftriaxona a 2 gramos al día. Y con respecto a los vasopresores, entonces tenemos 3, la terlipresina, la somatostatina y el octreotide. Básicamente, estas son las dosis. Hay que asegurar una dosis de carga, que es preendoscópica, o sea, que se da en el momento que el paciente llega al servicio de urgencias, y una dosis de mantenimiento que va hasta 5 días, inclusive después de ya haber recibido otro tipo de terapias, que es lo que vamos a empezar a hablar a continuación. Con respecto a los resultados de laboratorio, todo paciente con sangrado digestivo se le debe hacer un cálculo del Glasgow-Blatchford. En un sangrado digestivo severo se va a obviar porque ya uno asume pues que va a estar elevado y el manejo obviamente de estos pacientes va a ser intrahospitalario. La coagulopatía es muy importante corregirla de acuerdo a los valores de los tiempos de coagulación. Si tenemos tromboelastografía, mucho mejor para hacer algo un poco más dirigido. La trombocitopenia es muy importante asegurar unas plaquetas por encima de 50.000. Si bien es posible realizar endoscopias con plaquetas de 20.000, las guías recomiendan tenerlas por encima de 50.000. Obviamente esto guiado por un hemograma o por tromboelastografía. Y con respecto a la anemia, pues recordar que el umbral de transfusión en pacientes sin cardiopatía es menor de 7. Menos de 7 el paciente necesita hemodiderivado, y en paciente con cardiopatía el umbral ya asciende un poco más, está en 10 en sangrado digestivo superior, en inferior está en 8. Después de esto, pues entonces el gold estándar, vamos a proceder con una endoscopia digestiva superior. Esta puede ser muy temprana, urgente, si se hace en las primeras 12 horas, temprana si se hace en las primeras 24 horas o tardía después de las 24 horas. En estos pacientes con sangrado digestivo superior, la endoscopia debe ser muy temprana, urgente. En las primeras 12 horas el paciente debe tener una endoscopia. ¿Y por qué? Tener en cuenta que es que el 90% de los sangrados van a resolver pues con el gold estándar, que es la técnica endoscópica. Entonces ya entremos en materia. Úlcera péptica. Tenemos que cuando se trata por vía endoscópica la úlcera péptica, cuando tenemos clasificación según clasificación de Forres, un sangrado activo, o sea, Forres 1A, 1B, sangrado de chorro o sangrado en capa respectivamente, o cuando tenemos un vaso visible, que sería un Forres 2A. Existen diferentes estrategias como inyectables, con vasoconstrictores como la epinefrina, agentes esclerosantes como a base de etanol, o adhesivos como el cianoacrilato o los adhesivos de fibrina. También se puede hacer un manejo con una estrategia térmica, ya sea con energía bipolar o con argón plasma, una estrategia mecánica con clips, con bandas o con Ovesco en casos refractarios, o una estrategia tópica con spray hemostático. Tenemos aparte que idealmente la estrategia debe ser dual. Si vamos a utilizar epinefrina, siempre la epinefrina debe estar asociada a otra estrategia de hemostasia, porque se ha visto que cuando se aplica solo las tasas de resangrado aumentan. Y el spray hemostático es muy importante mencionarlo porque en úlceras de gran tamaño o áreas de sangrado que sean de difícil acceso, esta estrategia ha demostrado pues unos resultados interesantes. Entonces, recordar la clasificación de Forres, una clasificación endoscópica, alto riesgo de resangrado, como lo vemos aquí, Forres 1A cercano al 100%, 1B
casi hasta el 30%, o 2A cercano al 50%. Esas son las lesiones de alto riesgo de resangrado. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos una endoscopia. El procedimiento endoscópico tenemos que hay un resangrado. Entonces las guías que dicen, pues el paciente, usted le puede hacer un segundo procedimiento endoscópico. Cuando tenemos un paciente que le hicimos una endoscopia, ¿cierto? Por una lesión de alto riesgo, pero no ha resangrado, las guías antes decían que los pacientes debían tener una endoscopia de control en 24 a 48 horas, pero ahora lo que dicen es que esto no se realiza, sino que la endoscopia de control pues debe ser realizada dependiendo de la clínica, dependiendo de si vuelve a tener clínicamente un sangrado evidente o si hay una caída de la hemoglobina constante que no tenga otro sitio de origen pues, de sospecha. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué hacer cuando la endoscopia falla? Entonces, ya hicimos la primera, falló de nuevo, tenemos 2 endoscopias que fallaron, o no es posible realizarla por motivos técnicos o porque el endoscopista no está, por X o Y motivo, tenemos 2 opciones. Tenemos una opción que nos ofrecen las guías, que es la angioembolización arterial selectiva, y tenemos otra opción, que es la cirugía. Entonces, ¿de qué se trata cada una? La cirugía. ¿En cirugía qué vamos a hacer? Como tenemos ya una endoscopia que nos dice en qué lugar tenemos un sangrado, entonces, si tenemos una úlcera gástrica, la recomendación es pues, hacer la escisión de la úlcera o por lo menos tomar una biopsia de esta y hacer una rafia simple. Si tenemos una úlcera duodenal, tenemos que acceder al duodeno, hacer una rafia simple de la úlcera, pero además, por la vascularización tan importante a nivel duodenal, hay que hacer una triple ligadura de la arteria gastroduodenal. ¿Por qué? Tenemos que esta parte del duodeno, la irrigación entonces va a estar, una parte va a venir de la arteria gastroduodenal, rama de la hepática común, pero vamos a tener anastomosis con la esplénica y con la mesentérica superior, con la esplénica por medio de la gastroepiploica derecha y con la mesentérica superior por medio de la pancreaticoduodenal superior. Entonces no va a ser suficiente con una rafia y una ligadura de la gastroduodenal porque tenemos anastomosis que vienen desde la esplénica y que vienen de la mesentérica superior. Por ende, la ligadura debe ser de la gastroduodenal, de la gastroepiploica derecha y de la pancreaticoduodenal superior. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque esto me va a evitar resangrado en estos pacientes. Y en la imagen de la izquierda vimos pues que la otra opción es una opción de radiología intervencionista, acceder vía radial, llegar hasta el sitio de sangrado por arteriografía y hacer pues una embolización. Esta es la cirugía, esta es una cirugía de una úlcera duodenal. Entonces inicialmente hay que llegar a la parte duodenal, primero entonces liberar el colon transverso de su ángulo hepático, exponer un poco esta parte de la rodilla duodenal, hacer una maniobra de Kocher para tener un acceso bien hacia la parte del duodeno anterior y posterior. Después debemos hacer una rafia directa con PDS de la úlcera y posterior a eso, la incisión en el duodeno es longitudinal y el cierre es transversal para evitar la estenosis. Y después de ese cierre en primera capa, pues entonces realizar entonces una segunda capa para darle un cierre más hermético y proteger pues esta zona duodenal que en per se ya la estamos desvascularizando y por ende hay un alto riesgo de que pueda generarse una filtración en dicho nivel. Después vamos a disecar la gastroduodenal, es muy importante disecarla y hacer la triple ligadura, ligar esta, pero además de ligar esta, ligar entonces la gastroepiploica derecha y la pancreaticoduodenal superior para poder entonces hacer un buen manejo de estos pacientes y evitar pues las tasas de resangrado que se presentan. Entonces, angioembolización versus cirugía. Entonces, esto es un estudio publicado en el 2019 en la Revista Internacional de Cirugía de Emergencias. Entonces, ellos comparaban estas 2 estrategias en el sangrado superior no variceal. Esto es una revisión sistemática con metaanálisis.
Y ellos entonces decían que la ventaja de la embolización arterial era la sensibilidad, la desventaja es la sensibilidad, que es muy baja, 60%, pero la cual puede aumentar casi hasta un 90% realizando una angiotomografía previa. Ya cuando se identifica bien el sitio de sangrado, la especificidad con el manejo de embolización va a ser pues del 100%. Cirugía, problema, pues que la mortalidad está entre el 8 y el 33%. Esto en relación a que los pacientes tienen muchas comorbilidades asociadas y van a tener puntuaciones elevadas en escalas de fragilidad. Entonces, con base a esto, ellos entonces inicialmente mencionaban que la literatura en ese momento no dejaba claro el rol de la angioembolización en el tratamiento de pacientes con sangrado digestivo no variceal que no se dé con el manejo endoscópico. Ellos hacen un análisis de 3 estudios retrospectivos, 1.077 pacientes, 427 fueron llevados a angioembolización y 650 a cirugía. Evaluaron mortalidad, tasa de resangrado, complicaciones y necesidad de reintervención. Este es el primer forest plot de la revisión sistemática y esta es la de mortalidad por todas las causas. Ven que no hay diferencias en mortalidad entre los pacientes llevados a angioembolización en comparación con los pacientes llevados a cirugía. Con el desenlace de resangrado, ven que los pacientes llevados a angioembolización tenían mayores tasas de resangrado en comparación con el paciente llevado a cirugía, esto en relación con esa triple ligadura que les mencioné, pero en relación con complicaciones diferentes a resangrado, la cirugía estuvo asociada a mayores complicaciones. Y pues claro, los pacientes que resangraban más tenían la necesidad de recibir otras reintervenciones, ya sea con nuevas embolizaciones o con cirugía. Por ende, ven que este forest plot favorece a la cirugía en este desenlace pues, de necesidad de reintervención de estos pacientes. Entonces ellos lo que dicen es que la embolización arterial es un procedimiento seguro y efectivo y que la mayor tendencia al resangrado no afectó los desenlaces clínicos y ellos entonces defienden la angioembolización y hablan que esta pareciera ser una opción viable de primera línea en el manejo de lesiones refractarias al manejo endoscópico. Pero ¿qué dicen las guías al respecto? Un año después de la publicación que acabo de mencionarles, sale la guía de la WSS, que pues toca este tema en ciertos puntos. Entonces ellos dicen que qué paciente con sangrado de úlcera péptica la angioembolización está indicada. Ellos hablan entonces de ese paciente que ya ha fallado 2 veces en la hemostasia endoscópica y que está estable hemodinámicamente. Ellos hablan que se requiere una estabilidad hemodinámica para que los pacientes sean llevados a arteriografía con angioembolización. Pues claramente ellos están en contra del uso de este método intervencionista en pacientes inestables y ellos hablan después de que hay una endoscopia repetida que falló en un paciente inestable, el tratamiento quirúrgico debería realizarse, inclusive después de la primera endoscopia o inclusive cuando estamos frente a una úlcera mayor de 2 centímetros, que como vamos a ver ahorita más tarde, es una de las características que dan alto riesgo de que pueda resangrar a esos pacientes. Entonces ellos dicen, ¿para qué le vamos a hacer una nueva endoscopia? De una vez operémoslos en caso de que estén inestables. Al otro año, entonces la guía del Colegio Americano de Gastroenterología da sus recomendaciones. Ellos también están a favor de la embolización arterial. Ellos dicen que concluyen que este procedimiento radiológico muestra una marcada reducción en complicaciones, estancia hospitalaria, sin diferencia en mortalidad comparado con la cirugía. Esto fue lo que mostró pues, el primer estudio que les mostré. Entonces ellos están a favor de la angioembolización en estos pacientes. La imagen de la parte de arriba es la guía internacional, ellos sí no se pronuncian al respecto, y la imagen de la mitad es la última guía que tenemos, que es la guía europea del 2021. Ellos lo que recomiendan es que en estos casos de falla endoscópica repetida, la arteriografía con angioembolización debería ser considerada y únicamente la cirugía debería realizarse cuando no hay disponibilidad de la angioembolización
o cuando ya el paciente fue llevado a una angioembolización y continúa sangrando pues como última medida. Ahora, lo que les mencionaba ahorita, existen ciertas características de las úlceras pépticas que les generan un alto riesgo de resangrado. ¿Y cuáles son? Lesiones con un tamaño mayor a 2 centímetros o localizaciones en la curvatura menor, en el estómago proximal o en la pared duodenal posterior. ¿Qué se ha visto en estos casos? Que los pacientes resangran más. Esto es un estudio publicado en el 2021 en la Revista Internacional de Gastroenterología. Ellos aquí, esto es otra controversia y es, estos pacientes con alto riesgo de resangrado, ¿será que la angioembolización profiláctica después de un procedimiento endoscópico sirve, tiene utilidad o no? Entonces ellos hacen un metaanálisis al respecto, 3 RCT y 9 estudios observacionales, 1.329 pacientes y evalúan desenlaces como resangrado, mortalidad, reintervención, cirugía de rescate o estancia hospitalaria. Ellos entonces en el primer desenlace de resangrado ven que se favorece la intervención, o sea, los pacientes en este contexto de manejados endoscópicamente y que tengan úlceras de alto riesgo, hacen menos resangrado. Sí, pues ellos vieron que hacían menos resangrado cuando se les hizo una angioembolización profiláctica. Con el desenlace de mortalidad, ellos ven que no hubo diferencias de mortalidad con respecto a la angioembolización profiláctica en comparación con no hacerla, y vieron que la angioembolización profiláctica, como tenía menos tasas de resangrado, pues también estaba asociada a menor tasa de reintervención, menos cirugía de rescate, y en estancia hospitalaria sí no hubo diferencia. Entonces, ellos lo que hablan es que sugieren el uso de angioembolización profiláctica en casos seleccionados, o sea, estos pacientes que ya les mencioné, con alto riesgo de resangrado, o en situaciones anatómicas que imposibiliten una hemostasia endoscópica segura y permanente. Pero ¿qué dicen las guías al respecto? La única guía que se pronunció fue la guía del 2020 de la WSS. Ellos hablan que en este contexto de una endoscopia exitosa, la angioembolización profiláctica pues se ha visto que funciona, pero que todavía faltan estudios. Hasta a la fecha únicamente van 2 RCT. Ellos hablaban aquí únicamente de un estudio retrospectivo, pero ya van 3, y ellos hablan que parece que sí funciona, que sí pues hay beneficio en los pacientes, pero todavía no pueden dar una recomendación propiamente dicha en sus guías al respecto. Esto pues en un futuro puede que cambie, esperemos las próximas guías. Ahora, hay otra cosa que nos genera sangrado digestivo superior, que es la neoplasia gástrica. Tenemos entonces que la mayoría de episodios de sangrado digestivo superior maligno son de origen gástrico. Casi el 60% de ellos, por esto esta diapositiva me pareció importante. Otra cosa es que el 5% de esos pacientes, el sangrado digestivo de origen maligno va a ser masivo. O sea, si una neoplasia gástrica sangra, pues muy rara vez va a generar un sangrado masivo. Cuando lo genera, entonces se ha visto que la gran mayoría de pacientes están ya en estadios avanzados, un estadio 4, 45% de los pacientes, y que únicamente va a haber una patología resecable en el 33% de los pacientes. Y cuando se compararon esos pacientes con patología resecable con los desenlaces oncológicos de los no resecables, vieron que los desenlaces oncológicos eran iguales. Entonces, ¿esto qué dice? Pues únicamente en estos pacientes es suficiente hacer un manejo endoscópico o de embolización y no una cirugía pues propiamente dicha para asegurar pues desenlaces oncológicos, porque como vimos los desenlaces oncológicos van a ser iguales a los pacientes con estadio 4. Ahora hablemos de enfermedad variceal. El manejo inicial, el gold estándar, endoscopia. Las varices pueden ser esofágicas o gástricas. El gold estándar para varices esofágicas es la ligadura con bandas. El gold estándar para varices gástricas va a ser la inyección con cianoacrilato. Y después de esto, entonces, estas son las guías del 2022 de sangrado digestivo variceal, las guías europeas. ¿Ellas qué dicen? Que en esos pacientes con varices esofágicas controladas,
podemos clasificarlos como bajo riesgo de resangrado o alto riesgo de resangrado. ¿Esto con base a qué? En el 2015 se hizo en la ciudad de Baveno se hizo una conclusión pues de muchos expertos, un panel de expertos concluyó y dijo que los pacientes de alto riesgo son los pacientes Child C, o sea, con una clasificación entre 10 a 13 o un MELD mayor o igual a 19 que ya hubiesen recibido manejo endoscópico para las varices y que estuvieran hemodinámicamente estables. Eso es lo que se dice que es un paciente con una varices esofágicas de alto riesgo. Entonces, ¿ellos qué recomiendan? Que esos pacientes, además del manejo endoscópico, deben ser llevados en las primeras 72 horas, idealmente en las primeras 24 horas, a un procedimiento preventivo que se conoce como TIPS, que es un stent portosistémico intrahepático transyugular, que ya vamos a ver qué es y cómo se realiza. ¿Listo? El otro grupo es el paciente que fue llevado a endoscopia, pero el sangrado persiste, se debe llevar urgentemente a un TIPS de rescate, o el endoscopista puede hacer un procedimiento de rescate si está disponible, que es un stent recubierto. O lo que se puede hacer también es un procedimiento emergente de taponamiento con balones, como una medida temporal seguido, que esto siempre debe terminar en un TIPS, ¿listo? Para pues favorecer esa normalización de esa hipertensión portal, que es lo que al final me está pues generando todo esto. Y en el paciente que tiene esas úlceras, ese sangrado variceal esofágico y sangra en los primeros 5 días, pues entonces las guías dicen que se puede intentar perdón la redundancia, se puede intentar una segunda endoscopia para hemostasia o pues hacerle un TIPS al paciente. Entonces, con respecto a sangrado de varices gástricas, es lo mismo. Las mismas recomendaciones que hicimos en la diapositiva anterior son igualitas en sangrado gástrico, con la diferencia, y es que cuando hay sangrado gástrico de varices persistentes, inmediatamente o en los primeros 5 días, otra de las estrategias va a ser la embolización venosa a través de la vena femoral, de las venas gástricas, que las hace radiología intervencionista. Esto es entonces el taponamiento, opción en esas varices persistentes. Tenemos entonces que de acuerdo a cada tipo de varices vamos a tener un dispositivo que nos va a ayudar con esto. En las varices esofágicas está el dispositivo Steinstein-Blakemore, también el stent cubierto. En las varices del fundus gástrico va a ser el balón de Linton-Naklas, y en las esofagogástricas el de Minnesota. Tenemos entonces que el de Minnesota va a ser el que está hacia toda la derecha, el que tiene pues 2 balones porque va a ser esofagogástricas. El de la parte central es el de Steinstein-Blakemore y el de la parte derecha es el de Linton-Naklas, que únicamente es para varices del fundus gástrico. Ahí dicen los CC con los cuales se debe insuflar, no es llenarlos de agua, esto no es una gastrostomía, esto es insuflar con aire. Y recomendación de esto, máximo 24 horas. Esto es una medida temporal mientras el paciente se le hace un procedimiento definitivo que idealmente es un TIPS. ¿Listo? ¿Qué es un TIPS? Entonces ahí lo ven, shunt o stent portosistémico intrahepático transyugular. Ahí vemos entonces cómo a través de la vena yugular interna, radiología intervencionista, empieza a descender, vena cava superior, vena cava inferior, y llegan a la vena hepática derecha. Aquí empieza un procedimiento todo basado en la técnica de Seldinger, en donde inicialmente van a medir una presión de la vena hepática y van a pasar una guía. Esa guía la van a dirigir a través del parénquima hepático a la vena porta derecha. Cuando llegan a la vena porta derecha, hacen una medición de presiones para confirmar que estas sí efectivamente estén entre 20 y 30, y esto está pues en relación con una hipertensión portal. Y después entonces empieza todo el proceso de como si fuera se me fue la palabra. Bueno, empiezan a realizar el procedimiento y entonces empiezan a dilatar todo ese trayecto que ya obtuvieron, hacen una dilatación para posteriormente ubicar un stent que idealmente es un stent de PTFE, que es
politetrafluoroetileno, que se ha visto que tiene muy buenos desenlaces, sobre todo pues ha tenido muy buenos desenlaces en que evita, tiene menos tasas de desplazamiento. Entonces ahí vemos cómo dejan el stent, ahí vemos entonces cómo se favorece y ahí ya creamos el shunt portosistémico y vemos entonces cómo la presión disminuye y la imagen pues nos hace la gráfica de cómo mejora pues la hipertensión portal y cómo mejoran las varices gastroesofágicas, que esto es el tratamiento pues definitivo de esto. Cirugía en varices esofágicas o gástricas, esto es una diapositiva histórica. En el año 1973, el doctor Suyura, con su ayudante, el doctor Futagawa, desarrollan el procedimiento de Suyura-Futagawa. ¿Esto en qué consistía? En los pacientes con esas varices esofágicas, hacían un aislamiento venoso total de toda la parte esofágica distal, ligadura directa en cirugía abierta de esas venas, de toda la parte venosa de la curvatura gástrica menor, de toda la parte venosa de la curvatura gástrica mayor, hacían esplenectomía y ligadura de las gástricas cortas, hacían una sección distal esofágica, hacían vagotomía selectiva y hacían piloromiotomía. Es un procedimiento muy engorroso, muy demorado y casi todos los pacientes se morían. Ellos hicieron el estudio con sus pacientes, que era lo que había a la fecha, algunos sobrevivieron, pero esto obviamente por las altas tasas de mortalidad intraoperatorias y en relación con las complicaciones, sobre todo de anastomosis esofágicas para favorecer pues ya el tránsito intestinal, esto pues se empezó a ver en desuso. Se trató de rescatar en los años siguientes haciendo ciertas modificaciones. ¿En qué consistieron las modificaciones? En disminuir el número de pasos y tenemos que se generó un Suyura modificado. Ese es un artículo publicado hace 3 años en la revista colombiana de gastroenterología. En Bogotá, el doctor Rico lo que hizo fue que hizo una descripción de 4 casos en los cuales operó y con la técnica de Suyura modificado. Él habla pues que tuvo buenos desenlaces. ¿Cuál es el Suyura modificado? Lo único que se hace es que se va a omitir la esplenectomía, únicamente se hace una ligadura selectiva de las gástricas cortas, se omite la transección esofágica, se omite la vagotomía y se omite la piloromiotomía. Únicamente se hace la ligadura de los vasos venosos esofágicos distales de todos los de la curvatura gástrica menor y de la curvatura gástrica mayor. Esto tiene todavía altas tasas de mortalidad y idealmente pues no se debería llegar a este tipo de cirugías. Esto es por la última y pues ya como hemos visto tenemos un montón de intervenciones para realizar para que los pacientes no tengan pues como que llegar a esta instancia. 4 diapositivas para hablar del sangrado digestivo inferior. Lo mismo, valoración primaria, definir qué paciente con sangrado del tracto digestivo inferior debe ser llevado a la UCI en relación con su estabilidad hemodinámica o con la cantidad de sangrado que tenga, hacer un abordaje con accesos venosos paraclínicos para definir entonces cristaloides y esto muy importante, todo paciente con sangrado digestivo inferior debe tener un tacto rectal e idealmente una proctoscopia rígida, pues buscando causas y poder pues enfocar tratamientos. Los laboratorios, pues claro, coagulopatía, trombocitopenia, anemia, corregirlos de acuerdo pues a si hay criterio o no de corrección. Ese es el algoritmo. Tenemos entonces que esos pacientes con sangrado del tracto digestivo inferior, cuando están inestables, además de la reanimación y de la invasión y todo esto, lo primero que debemos hacer es una endoscopia. Los pacientes, la gran mayoría de veces, tienen un sangrado superior muy masivo que se manifiesta como un sangrado del tracto digestivo inferior, como una hematoquesia profusa o una rectorragia. Si tenemos que la endoscopia excluye el origen superior, entonces si el paciente está hemodinámicamente estable y me tolera una preparación, el paciente debe ser llevado a una colonoscopia y si la colonoscopia encuentra el hallazgo, la causa, pues entonces hacer una hemostasia vía por colonoscopia. Si por el contrario es negativa, pues una angiotac que me va a aumentar la sensibilidad de diagnóstico, así como lo hizo en el sangrado digestivo superior. Si esta es positiva y me identificó el sitio, pues el paciente debe ser llevado a una arteriografía y angioembolización selectiva. Es muy importante, esto es una enseñanza y es que cuando usted tenga un paciente con un sangrado digestivo inferior y encuentren el origen del sangrado y no corrigió por endoscopia, sino que usted lo manda a embolizar,
pilas con los pacientes, hay que estar encima de los pacientes porque se van al otro lado y hacen isquemias intestinales, se perforan y se complican. Entonces no es como que listo, ya lo mandé a embolizar, quedémonos tranquilos, hay que estar encima de los pacientes las primeras 24, 48 horas. Con respecto a los pacientes estables, entonces pues la colonoscopia, si la colonoscopia es positiva, puedes hacer una hemostasia endoscópica. Si esta refractaria, se puede intentar un segundo procedimiento o un angiotac con miras a realizar una angioembolización. Si la colonoscopia es negativa, pues entonces ahí sí continuamos nuestra búsqueda del sitio de sangrado con una endoscopia, la cual si es positiva pues se da manejo, si es negativa pues buscar pues sangrado en tracto digestivo medio por medio de otras estrategias, como por ejemplo una cápsula endoscópica, pero eso pues no es tema de esta charla. Con respecto al manejo quirúrgico del sangrado digestivo inferior, entonces esta es la opción terapéutica final. Aquí no hay tanta controversia, sino que la guía sí está a favor de que primero se debe hablar de una angioembolización para después, en caso que no funcione, pues pensar en cirugía en el paciente con sangrado que persiste. Es usualmente requerida en neoplasias colorectales, colitis isquémica refractaria al manejo médico, colitis ulcerativa refractaria al manejo médico, sangrado oscuro persistente, o lo que les decía, un foco de sangrado identificado, refractario al manejo endoscópico e intervencionista. Pero entonces aquí la pregunta va a ser ahora, ¿la hacemos colectomía total o colectomía parcial? Esto es un estudio del 2017 desarrollado por el Programa de Mejoramiento de la Calidad en Cirugía del Colegio Americano de Cirugía. Ellos cogieron de todas las cirugías realizadas, que fueron 38.486, identificaron que 427 fueron colectomías por sangrado y ellos compararon entonces las colectomías totales y las parciales. Ellos vieron que las colectomías totales estaban asociadas a más complicaciones cardíacas, más complicaciones renales, que no había diferencia en mortalidad y en hilio posoperatorio. Ellos encontraron entonces que en estas reacciones colónicas casi la mitad se hicieron en el contexto emergente por medio de cirugía abierta, y que se hicieron más colectomías parciales, un 85% en relación con colectomías totales. Ellos, ¿qué vieron y qué recomiendan? Que en esos pacientes en donde ya por un método endoscópico o arteriografía se logra conocer el sitio de sangrado, usted haga una colectomía parcial porque les va mejor. Menos complicaciones renales, menos complicaciones cardiovasculares, pero en esos pacientes con un sangrado que usted presume que es inferior, pero usted no tiene la claridad frente al sitio de sangrado, pues entonces ese es el punto en donde ellos recomiendan la colectomía total. A manera de conclusiones, tenemos entonces que el 90% de los sangrados van a resolver con la endoscopia. Que en caso de usar epinefrina en el manejo del sangrado no variceal, siempre asociarla con otra estrategia de hemostasia. Que el manejo quirúrgico de la úlcera duodenal, además de la rafia de la lesión, debe acompañarse de una triple ligadura de la arteria gastroduodenal. Que hoy en día la segunda estrategia de manejo del resangrado de lesiones no variceales se inclina hacia la angioembolización selectiva, que se debe considerar la angioembolización profiláctica en úlceras gastroduodenales de alto riesgo, que un sangrado variceal esofágico gástrico de alto riesgo manejado de forma endoscópica requiere TIPS en las primeras 72 horas, idealmente las primeras 24 horas, que el manejo quirúrgico del sangrado variceal idealmente no se debería realizar a altas tasas de mortalidad, y que en el sangrado digestivo inferior severo y refractario al manejo endoscópico e intervencionista, siempre propender por la realización de colectomías parciales. Esta diapositiva pues para recordar a nuestro profesor, una persona pues que dejó huella en todos nosotros y que pues ojalá Dios lo tenga al lado de él, y bueno, muchas gracias a todos.